Uno de los temas más importantes de la asignatura será el dimensionamiento de ejes. Uno de los puntos del dimensionamiento de ejes es verificar la rigidez del mismo, o sea, que la deflexión no supere ciertos valores establecidos. Con lo cual es indispensable que recuerden cómo se calcula justamente la deflexión, la flecha en una vía. En este ejercicio vamos a repasar la aplicación del principio de superposición. Y dice, si el diámetro de la viga de acero mostrada es 32 milímetros, determina la deflexión de la viga en X igual 200 milímetros. ¿Sí? Tenemos los datos, entonces ya dijimos que lo vamos a resolver por superposición. Tenemos dos cargas transversales aplicadas ortogonales, con lo cual, finalmente, aplicando el principio de superposición, la deflexión total será la suma pitagórica, la suma vectorial de la deflexión a 200 milímetros producida por la, ahora lo escribimos matemáticamente, por la carga de 700 newton más la deflexión en la dirección Z en la posición X 200 milímetros producida por la carga de 1100 newton. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Por supuesto necesitamos el momento de inercia y vamos a aplicar de las tablas que están al final del Shigley o del libro que hayan usado en estática o resistencia de materiales, vamos a aplicar el caso de la deflexión, ¿sí? Son estos dos casos de la deflexión para una viga simplemente apoyado, como es la mayoría de los casos de ejes. Bien, entonces ahora volveremos. El primer dato que necesitamos es, por supuesto, la rigidez transversal. Vamos a usar 200 gigapascales, podríamos usar 207, que es lo que recomienda Shigley. Recordemos entre 200 y 910. Si no nos da información, lo usual es usar 200. ¿Sí? Entonces los datos que tenemos, como dije, son 32 milímetros del eje. Vamos a usar un módulo de Young o de rigidez longitudinal de 200 gigapascales. Ahora vamos a corregirlo. 200 gigapascales. Bien. Lo que nos está, y la posición a la que vamos a calcular es 200 milímetros. ¿Sí? Como dijimos, aplicando el principio de superposición, el desplazamiento a 200 milímetros va a ser igual al desplazamiento en I en 200 milímetros, producto de la carga de 700 newton al cuadrado, más el desplazamiento en Z en 200 milímetros para la carga 1100 newton al cuadrado raíz cuadrada. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cada uno de estas deflexiones. ¿Sí? Entonces repasemos. Para el caso de la carga de 700 newton, como vemos, 200 milímetros está después del punto de aplicación de la fuerza, con lo cual vamos a utilizar esta expresión. ¿Sí? La expresión vamos a usarla para 700 newton, mientras que si nos fijamos, para 1100 newton, los 200 milímetros se encuentran antes del punto de aplicación de la carga, con lo cual vamos a utilizar esta ecuación. Bien, entonces vamos a proceder al cálculo. Entonces dijimos que la deflexión en la dirección Y en 200 milímetros para los 700 newton se va a calcular con la segunda expresión, la cual es 700 newton por 125 milímetros, que es la distancia en la cual está aplicada la carga, por el largo total menos la posición en la que quiero calcular, por la posición en la que quiero calcular al cuadrado, más la posición en la cual está aplicada la carga al cuadrado, menos 2 veces el largo total de la viga por la posición en la cual quiero calcular, que tiene unidades de milímetro cuadrado, dividido
6 veces la rigidez longitudinal por el momento de inercia polar, que se lo vamos a calcular acá abajo, acá al costado. Acá. El polar no, el momento de inercia de un eje, dijimos que es I es pi por diámetro a la cuarta. Son 64, o sea, pi por 32 a la cuarta dividido 64, lo cual nos va a dar 51 con, no, 51, 4, 7, 1 con 85 milímetros a la cuarta. Entonces tenemos 5, 1, 4, 7, 1 con 85 a la cuarta, momento de inercia, por el largo total, 525 milímetros. Entonces la deflexión en la dirección I en 200 milímetros debido a la carga puntual de 700 newton nos da que es menos 0,1354 milímetros. Repetimos el proceso para la carga de 1100 newton. Delta Z a 200 milímetros para 1100 newtons es igual a 1100 newton por la posición en la cual está aplicada la carga, 200 milímetros, por la posición donde quiero calcular la deflexión, dividido 6 por la rigidez Moore de Young, 200 gigapascales, por el momento de inercia, 51,401,5 milímetros a la cuarta, por nuevamente el largo total de la viga, por 200 al cuadrado de la posición en la que quiero calcular, más la posición en la cual está aplicada la carga, 200 al cuadrado, menos la longitud al cuadrado. Las unidades son consistentes porque tengo un milímetro cuadrado, acá tengo milímetro cuadrado, acá tengo milímetro a la cuarta, milímetro a la cuarta, los newtons se me cancelan, abajo tengo milímetro al cubo en realidad porque estos newtons sobre milímetro, el newton se me cancela con este, milímetro con este, me pega milímetro al cubo, con lo cual me termina dando un desplazamiento de las unidades correctas que es milímetros. Entonces, la deflexión a 200 milímetros debido a la carga puntual en 100 newton tiene un valor de menos 0,2985 milímetros. Bien, ahora aplico la primera fórmula, entonces el delta para 200 milímetros en módulo es de 0,328 milímetros. Y acá tenemos el resultado.